que están inmersos en esta evaluación. Tenemos los profesionales de la salud, los padres, el público en general, los políticos de turno también, porque muchas son medidas de salud pública, ¿no? La población, por ejemplo, que yo quiero prevenir retardo mental para que sean personas que sean incluidas dentro de todas sus posibilidades como seres vivos a desarrollarse. Y si yo puedo prevenir eso, estoy haciendo un trabajo público, de salud pública, ¿no? Entonces, la educación debe partir a todos estos niveles. Respecto a las recomendaciones del tamizaje, hay que tener en cuenta el tiempo que debe ser de la recolección de la muestra, el transporte y el reporte, ¿no? El transporte, el procesamiento de la muestra y el reporte. Me comentaba en la mañana, en la práctica que tuvimos con un grupo de compañeras, que como el reporte, ¿no? Ustedes pueden haber analizado y llegado a una conclusión que el reporte es muy importante. Si yo hago una evaluación, tengo que tener el reporte en el tiempo adecuado también, porque si no puedo omitir acciones importantes para la salud del paciente. El seguimiento significa las notificaciones de los exámenes que salieron anormales en la prueba, qué exámenes debo hacer de seguimiento a este paciente y cómo debo hacer la confirmación diagnóstica. El diagnóstico. El diagnóstico, una vez el tamizaje es sospechoso, debe de ser clínico y bioquímico. Es decir, la parte clínica no la olvidamos. Es importante, si yo tengo el cuadro clínico, también mi sospecha de los exámenes de ayuda diagnóstica me deben de ayudar, pero la parte clínica es también muy, muy importante como siempre. El tratamiento, que sea un tratamiento de acceso rápido. La consejería genética para algunas patologías que pueden ser de transmisión heredable, ¿no? El monitoreo a largo plazo, porque muchos de estos pacientes pueden tener algunas complicaciones también en el tiempo, ¿no? De acuerdo a la patología que se haya tamizado. En cuanto a la evaluación, debemos de conocer también el pronóstico de nuestro paciente y asegurar la calidad de la vida, la calidad de la atención a través del sistema donde se atiende nuestro paciente. Los criterios que se utilizan para tamizar o hacer tamizable una enfermedad, tenemos que considerar aquellas enfermedades que deban ser un problema importante de salud, que sean de un diagnóstico fácil y de un tratamiento fácil. Además, que puedan ser diagnosticadas en la fase latente, es decir, cuando todavía nosotros no encontramos un cuadro clínico. Que sea aceptado por la población. Entonces, eso significa que también hay que hacer un trabajo en la población respecto a la educación, respecto a la sensibilización sobre patologías que uno puede prevenir en los recién nacidos, en los pacientes, en los niños. Es importante que uno pueda comprender la historia natural de la enfermedad, de no ser tratada, y que esté como parte o forme parte pues, de las políticas de salud de los gobiernos, ¿no? Lo otro es que es un criterio importante también que los costos de un caso hallado sea menor a los gastos que ocasione la enfermedad ya desarrollada, ¿no? Es decir, si yo puedo prevenir un hipotiroidismo dándole una pastillita que se llama levotiroxina, haciendo el tamizaje, dándole la pastillita que se llama levotiroxina, que es facilísima y súper económica de encontrar en cualquier farmacia, a tener un paciente con retraso mental severo que no se valga por sí mismo, que frecuentemente esté en el hospital, ¿no? Un gasto para la familia, la madre ya no puede trabajar, la familia se viene abajo económicamente, es un gasto para la institución, le sale más caro a la institución tener ese paciente en una UCI, en una área crítica, que dándole una pastillita que cuesta menos de un centavito a veces de la levotiroxina, ¿no? El proceso de tamizaje parte por la toma de muestra y porque exista un grupo, una organización respecto al tamizaje que se sepa dónde se va a colocar
las muestras, cómo se debe de hacer la toma de muestras, es decir, es todo un equipo que debe de trabajar en conjunto, ¿no? Con sus médicos, sus tecnólogos de laboratorio, su personal de enfermería, la asistenta social. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? En círculo azul o en un elipse azul están los espacios del papel filtro donde debe de caer la gota, como ustedes ven la forma, y en la zona donde debe ser punzado el talón del niño, ¿ya? Bien, entonces vayamos a hablar sobre cómo se hace con el tema del tamizaje del hipotiroidismo congénito, un poco qué cosa es, para que ustedes tengan en cuenta por qué la importancia también del estudio, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo congénito, pues, es una condición patológica que está condicionada por una inadecuada producción de hormona tiroidea en el recién nacido, ¿no? Sabemos que esta hormona tiroidea, la tiroxina, nos ayuda a regular la tasa metabólica en el organismo de todo ser vivo y además por esta función en la tasa metabólica tiene un rol crítico en el crecimiento y también en el desarrollo cerebral, es decir, en el neurodesarrollo temprano. Y a nivel de hueso, por estímulo de la producción de hormona de crecimiento y somatomedina, que es la IGF-1, tanto en la infancia como en la niñez temprana. Como les mencioné en las primeras diapositivas, es esencial el diagnóstico temprano y el tratamiento lo más temprano para evitar el retardo mental. Ya hay muchos estudios que han demostrado, ya esto no se tiene que demostrar más, que el diagnóstico precoz y tratamiento temprano equivalen a crecimiento y desarrollo normal del recién nacido. Para que ustedes conozcan las principales causas de disfunción tiroidea neonatal, pueden ocurrir por las disgenesias tiroideas, que luego ustedes van a ver un poquito en el gráfico de qué se trata. En esto pueden estar agenesias tiroideas, no se produjo, hipoplasia, pequeña tiroides o ectopia fuera de su lugar. Ya van luego los otros problemas relacionados a la disfunción tiroidea, como es la dishormonogénesis, o sea, alteraciones en la formación y producción de tiroxina, un hipotiroidismo central, resistencia de hormonas tiroideas, que tiene que ver con trastornos de los receptores, y los otros que pueden ser transitorios en los infantes prematuros, una hipotiroxinemia transitoria, es decir, una poca producción de tiroxina, y que solamente es por prematurez. Pueden haber algunos hipotiroidismos primarios transitorios en áreas donde hay deficiencia de yodo y o una hipertirotropinemia transitoria, donde tenemos TSHs elevadas, predominantemente en población japonesa. En cuanto a la embriología, la tiroides es la primera glándula endocrina que se desarrolla, más o menos para el día 24 de edad gestacional, y deriva de dos primordios, ¿no? El primordio que tenemos del piso faríngeo, de la zona del piso faríngeo, donde que va a ser responsable de la producción de las células foliculares o del desarrollo de las células foliculares, y la cuarta bolsa faríngea que tiene que ver con el desarrollo de las células parafoliculares. Nosotros podemos ver acá el primordio tiroideo y luego vamos a ver en la figura B cómo este primordio empieza a desarrollarse la glándula tiroidea y va a pasar sobre el hueso yoides, ¿no? Va a pasar por el hueso yoides para luego lograr su localización debajo de la zona laringea por delante del cartílago cricoides. Entonces esa es la forma como se va a desarrollar. Ahora, hay, como para todas las glándulas y todos los órganos, hay genes que están asociados a su desarrollo. Y alteraciones en estos genes pueden dar alteraciones en su lugar donde terminen de localizarse. Pueden dar origen a hipoplasias, si es que hay alguna alteración mutacional de los genes que tienen que ver con el desarrollo de la glándula tiroidea, ¿no? Así como también de la función, que también está relacionada a genes. En cuanto a la fisiología, a partir de la cuarta semana de gestación ya hay síntesis de tiroglobulina
A las 10-12 semanas ya hay síntesis de yodotironina y hormona tiroidea, pero la TSH todavía es una secreción independiente, todavía no hay el feedback, sino se da recién hasta las 18 semanas, ¿ya? Luego, en el tercer trimestre, ya va a existir la diferenciación y arborización neuronal, donde va a entrar a la acción de la hormona tiroxina, ¿ya? Entonces, la tiroxina puede ingresar directamente por el astrocito hacia la neurona o también hacerlo por vía la barrera hematoencefálica y también llegar finalmente hacia el núcleo de la neurona para ejercer su acción en la diferenciación neuronal y en la arborización, ¿no? Y nosotros podemos ver acá que acá en la semana 40, antes de la semana 40, tenemos niveles de T3 que recién están elevándose, la T4 también ya se empieza a elevar muy cerca para el nacimiento, y en el nacimiento hay un pico, ¿no? Hay un pico para el nacimiento tanto para la T3, la T4, perdón, como para la T3, ¿no? Entonces tenemos esto, se va a dar luego, hay una caída en los primeros días, en las primeras semanas, inclusive se puede hablar, ya teniendo más o menos en la semana 5 o 6 los valores que normalmente deben de tener los lactantes hasta los primeros 12 meses de sus respectivas hormonas tiroideas, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Por eso es que es importante saber en qué momento se toma los niveles de la TSH. ¿Por qué? Porque si no, yo puedo encontrar que tomo muy cercano y puedo encontrar niveles de TSH muy altos y tener un diagnóstico errado, ¿no? de la condición tiroidea. El cuadro clínico del hipotiroidismo congénito es de una ictericia prolongada, una constipación, una hernia umbilical, pobre ganancia de peso, piel seca, lentitud, macroglosia, ronquera, extremidades frías, edema, una fontanela posterior amplia y se puede encontrar también un bocio. Esto es lo que podemos encontrar a los 3 meses ya, la hipotonía del paciente, una facies mixedematosa con macroglosia, una hernia umbilical. Los valores normales de hormonas tiroideas en el recién nacido, tenemos sangre de cordón de 1 a 4 días y hasta los primeros días de nacido. Entonces, bueno, lo que habitualmente nosotros utilizamos es nanogramos por decilitro, es lo que habitualmente utilizamos para T4 libre. Y tenemos la TSH, que bueno, los valores ustedes también lo pueden ver en rangos, pero estamos hablando de que estos son valores de hormonas tiroideas séricas o plasmáticas, pero no son de tamizaje. ¿Ya? Estos valores no son de tamizaje, solamente son valores normales de hormonas tiroideas, pero de sangre periférica, ¿no? Bueno, los valores de hormonas tiroideas nos van a dar más bien el grado de severidad junto con otras condiciones. El valor de hormona tiroidea por debajo de 0.4 nanogramos por decilitro nos indica que el hipotiroidismo congénito es severo, ¿no? Además, también debemos de tener en cuenta la tiroglobulina, que se encuentre por debajo de niveles detectables, nos habla de una tireosis, es decir, de una ausencia de tejido tiroideo total, o en todo caso un defecto completo en la síntesis de la tiroglobulina. En la radiografía, la ausencia de la epífisis en rodillas también nos habla de un hipotiroidismo congénito. Ustedes pueden ver el comparativo. Este niño o esta niña, este paciente, con su núcleo de osificación, este paciente no lo tiene. Este paciente es un hipotiroideo congénito severo. La gammagrafía tiroidea puede realizarse inclusive hasta 7 días de haber iniciado el tratamiento. Pero si en caso no se puede realizar porque pues no se cuenta con este examen, que no es un examen de encontrarlo fácilmente en cualquier hospital, no se debe retrasar el inicio del tratamiento, ¿ya?
Se puede hacer una ecografía tiroidea, pero la verdad es que cuando son bien chiquitos tiene que tener mucha experiencia el ecografista para poder encontrar tejido tiroideo en un pequeñito, en un recién nacido. Fíjense que además el cuello corto tampoco no da muchas facilidades al respecto, ¿no? Esta paciente es igual, hay que hacerle evaluaciones auditivas cada 6 meses. Las recomendaciones para tamizaje de hipotiroidismo es que debe ser tomado entre las 48 a 72 horas de nacido, eso es bien importante. Y que dentro de los exámenes más sensibles para la detección del hipotiroidismo congénito está la TSH. Sin embargo, para los casos de hipotiroidismo congénito centrales no es la evaluación ideal, ¿no? Por eso en otros lugares el tamizaje va para TSH y T4 libre también. Si yo tengo un paciente prematuro, sobre todo menor de 30 semanas, un paciente con bajo peso o muy bajo peso al nacer o críticamente enfermo, debo de hacer una segunda muestra 15 días después de la primera. La interpretación de los resultados es básicamente, si yo tengo una TSH alta, una hormona estimulante, y una T4 libre baja, significa que el hipotiroidismo es primario, es decir, viene de una alteración de la glándula tiroidea. Y las manifestaciones clínicas pueden ser severas. Si es por anticuerpos maternos o medicamentos maternos, no necesariamente va a existir manifestaciones clínicas muy importantes. Respecto a si tengo una TSH normal y una T4 baja, puedo sospechar que exista un hipotiroidismo y no necesariamente encontrar estados muy severos de manifestación, aunque es variable, ¿no? Pero si yo pienso que es un hipotiroidismo central con unos valores de T4 bajos y una TSH que no responde a esos valores bajos, que ustedes saben que eso juega un feedback, o sea, a partir de las 18 semanas les he dicho, ya está el feedback, entonces ya debiera de haber una respuesta con la TSH. Debo de pensar que hay alguna alteración en la producción de la TSH a nivel hipofisiario, ¿no? Si tengo una T4 libre normal y una TSH alta, puedo tener la sospecha de un hipotiroidismo, puede haber clínica o no, puede ser que esté iniciando o empezando a manifestar algo de los resultados de laboratorio hacia un hipotiroidismo, pero hay que hacer las evaluaciones diagnósticas en todos ellos, ¿no? En la confirmación diagnóstica. Y una TSH muy alta, con o sin disminución de la T4, un hipotiroidismo primario, ¿no? Es decir, de alteraciones de la glándula tiroidea, y los cuadros clínicos van a ser severos. En el caso de los exámenes para las formas primarias, debo de pedir para asegurar los niveles séricos de la T4, la T3, tanto libres como totales, ¿no? Idealmente el índice de T4 también, y la TSH medida también a nivel de suero, ¿no? No solamente quedarme con la TSH del tamizaje, ¿ya? Si ya se confirma, bueno, tendré que hacer anticuerpos, antiperoxidasa, imágenes, ¿no? De la glándula tiroidea, captación de tecnesio, una edad ósea, ¿no? Para saber si es que hay algún retraso importante, y finalmente estudios moleculares de disgenesias tiroideas, ¿no? Entonces el algoritmo para el tamizaje de hipotiroidismo congénito es: primer tamizaje, la TSH entre las 48 y las 72 horas. Habitualmente, si tengo valores por debajo de 10, voy a asumir que no hay, que es muy alejada la posibilidad de que este paciente vaya a tener algún problema tiroideo. Pero si tengo mis valores que están entre 10 y 40, debo hacer mi segunda muestra, ¿no? Y de acuerdo a mis resultados, pero también tengo que ver la clínica, y de acuerdo a mis resultados, asumir, si mi segunda muestra me sale por debajo de 10, estará todo normal. Si la segunda muestra me sale de 10 a 20 y la T4 libre está normal, y es un paciente que ya cumplió 21 días de vida y luce sano, tuvo buena ganancia, no hay clínica del hipotiroidismo, lo que hemos visto en las imágenes de la pacientita,
Entonces, voy a tener que irme hacia unos algoritmos diferenciados A y B, que luego lo vamos a ver. Y si en caso tengo una T4 libre baja y mi TSH está por encima de 20, debo de empezar mi tratamiento con levotiroxina. Cuando tengo valores por encima de 40, haré mis exámenes, pero ya también empezaré el tratamiento. ¿No? Esto es lo que habíamos visto en el gráfico, en el algoritmo. Y en este caso, acá estábamos donde estábamos en A y B. Si la TSH venosa es más de 20, se inicia el tratamiento, así la T4 libre es el normal. Pero si está entre 6 y 20 y el paciente luce bien, debo de conversar con los padres e indagar, ¿no? E investigar más sobre el paciente, realizar estudios de imágenes para tratar de llegar al diagnóstico definitivo. Me podré ir de repente a mi gamografía, a una ecografía, con un ecografista experto. Si la otra opción es la opción B, que puedo coordinar con la familia, iniciar un tratamiento con la dosis que me permita mejorar esos valores de TSH y control posterior luego de suspender el tratamiento, ¿no? Para estar reevaluando en 2 semanas. O sea, empiezo primero, la mantengo bien y luego suspendo por 2 semanas y veo, ¿no? Veo cómo está. Si hay una tendencia a elevarse los niveles de TSH, a bajar la T4 libre, reiniciaré el tratamiento, ¿no? Habitualmente, cuando uno empieza el tratamiento ante la sospecha, sigue por lo menos hasta los 3 años para asegurar el buen desarrollo del cerebro del paciente. En cuanto a las recomendaciones para el tratamiento, bueno, es bastante conocido que la levotiroxina es el medicamento de elección y que se debe iniciar tan pronto sea posible, no más de 2 semanas después del nacimiento, o inmediatamente luego de confirmado el sérico, si es que fue positivo en segundo tamizaje. La dosis inicial de 10 a 15 microgramos kilo día. En todo caso, los pacientes con enfermedad severa, pues habrá que darle la dosis de 15 microgramos por kilo día. Y la idea es normalizar la T4 libre en 2 semanas. Y la TSH, eso sí demora más, puede demorar un mes hasta mes y medio en mejorar la TSH. Pero la T4 libre en 2 semanas ya la debo de tener normal para la edad. Hay que tener en consideración que si, por ejemplo, yo tengo un cuadro clínico muy sugerente, ¿no? Y los primeros resultados me arrojan que sí, la sospecha de que sí pueda haber, se toma la muestra y se debe de empezar el tratamiento, ¿no? En cuanto a, seguimos con las recomendaciones del tratamiento, la levotiroxina es de administración oral. Hay también en jarabe, habitualmente nosotros lo utilizamos en molido, en pastillitas. Hay que hacer el monitoreo de la TSH y la T4 libre. Y el monitoreo, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, debe hacerse entre 2 y 4 semanas de cuando empezó uno el tratamiento. Luego, cada 2 meses en los primeros 6 meses de vida. Luego, cada 3 meses de los 6 meses hasta los 3 años de edad. Y a partir de ella puede ser cada 6 meses, ¿no? Hasta que termine el crecimiento o inclusive en etapa puberal una vez al año, si es que se mantiene buenas dosis. Las indicaciones deben darse por escrito y tener en cuenta que este medicamento, para que tenga buen efecto, debe ser dado con cucharita, con poquita agua o leche y en ayunas de media hora al menos, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente patología que tamizamos acá en el país como básicos, todos los hospitales, tanto de salud como MINSA. Hiperplasia adrenal congénita es un grupo de enfermedades con herencia autosómica recesiva. El defecto es de una enzima que está inmersa en la esteroidogénesis de la corteza de la glándula adrenal para que produzca cortisol. La incidencia estimada es mayor que la del hipotiroidismo, casi 5 veces más, porque es 1 en 15.000 o 5, ¿no? 15.981. El tamizaje está enfocado en este caso a la forma severa, que es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Y esta es la que va a tener la mayor tasa de presentación de los pacientes que hacen hiperplasia adrenal congénita de manera sintomática, ¿no?
En ese caso, no va a permitir la conversión de la 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol y a partir de acá se produce el cortisol. Tenemos la forma pierdesal, que se da en el 70% de los recién nacidos afectados, que es la más frecuente, y pueden presentar la crisis adrenal desde la primera hasta la cuarta semana de vida, ¿no? Con un choque circulatorio importante que no responde a vasopresores, a bolos, y puedes poner en riesgo la muerte de nuestro paciente. En este caso, el beneficio del tamizaje, a diferencia del otro que era el retardo mental, en este caso es prevenir las crisis adrenales que ponen en riesgo de muerte al paciente de manera muy rápida, ¿ya? Por otro lado, también el beneficio del tamizaje, en este caso, es prevenir las formas virilizantes que van a prevenir la asignación de un sexo equivocado al recién nacido, ¿no? Igual que la glándula tiroidea, estas glándulas suprarrenales tienen un doble origen. La corteza se desarrolla del mesodermo celómico del puente urogenital. A partir de acá viene la corteza. Y en el caso de la médula, a partir de la zona del ganglio simpático adyacente al nivel del plexo celíaco, ¿no? Entonces, esta es la forma como se van a producir de acuerdo a las capas de la corteza adrenal. Tenemos la zona glomerulosa, donde va a estar dado la producción de los mineralocorticoides, básicamente la aldosterona, a nivel de la zona fasciculada, la hidrocortisona, la cortisona, y a nivel de la zona reticularis, los andrógenos. Entonces, es este el camino. Vemos que empieza desde la proteína reguladora esteroidogénica aguda, el STAR, ¿no? Y luego va avanzando a pregnenolona, van actuando la 17-alfa-hidroxilasa. A este nivel va a actuar la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. Acá va a estar nuestra enzima que nos preocupa de la 21-hidroxilasa. Está acá, a este nivel. No llega a su acción a nivel de la zona reticular y solamente la zona glomerulosa y fasciculada. Por eso es que va a tener alteraciones en la producción de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides sin alteración de los andrógenos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar entonces? Que la 17-hidroxiprogesterona se va a elevar por acúmulo y finalmente lo que va a hacer es, va a retornar hacia la pregnenolona y va a pasar a dehidroepiandrosterona, con producción de androstenediona, testosterona, dihidrotestosterona y producción de la virilización. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Tenemos en el cuadro clínico de déficit de 21-hidroxilasa, es un cuadro clásico donde por insuficiencia adrenal vamos a tener pacientes con falla de Medro, con vómitos cíclicos, con deshidratación, alteraciones de conciencia y un choque de difícil manejo. En el caso de las niñas vamos a encontrar una virilización importante con clitoromegalia y asignación de un sexo inadecuado al paciente, confusión en algunos casos de los labios y un seno urogenital común. La virilización en los niños va a ser con un incremento de longitud y grosor del pene. Va a estar acompañado de una hiperpigmentación de piel y mucosas, de labios, areolas y genitales externos. Para el tamizaje neonatal, cada laboratorio establece sus rangos normales para su población, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que para el 2016 el primer nivel del tamizaje neonatal mide 17-hidroxiprogesterona por este ensayo Delphia, un ensayo inmunofluorométrico, donde un resultado que nos indique que está bastante elevado va a corresponder a más de 200 nanogramos por mililitro de esta 17-hidroxiprogesterona y es diagnóstico definitivo de deficiencia de 21-hidroxilasa. Esto es lo que tenemos en eSalud, es así como se informan los resultados: hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito. eSalud es lo que hace. MINSA, en lugar de galactosemia, ellos tienen fibrosis quística. Y bueno, las instituciones privadas, en realidad todo esto igual tiene un costo, como tamizaje básico,
y como tamizaje ampliado, pues es un costo mucho mayor. En los hospitales de MINSA, de salud, esta prueba de tamizaje es gratuita para todos sus asegurados. En este caso tenemos el algoritmo para tamizaje neonatal, ¿no? Como ustedes pueden ver, si yo tengo valores de 17-hidroxiprogesterona elevado, también voy a repetir mi tamizaje. Ni bien salga el resultado, se repite el tamizaje. Si este sale, puede salir normal, no hay ningún problema, está de alta el paciente, o puede haber una elevación de la 17-hidroxiprogesterona, pero el paciente no tiene síntomas. No tiene síntomas. Entonces, hay que ver el peso del paciente, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento, también tomar muestras de sangre, ¿ya? En las cuales yo pueda ver la 17-hidroxiprogesterona ya sérica, ya no de tamizaje, sino sérica, y pedir mi gasometría y mis electrolitos séricos para saber si está en acidosis metabólica, si tiene hiponatremia, si tiene hipercalemia, si tiene hipoglicemia, más mi 17-hidroxiprogesterona plasmática, ¿ya? Si me sale que la 17-hidroxiprogesterona estuvo normal, bueno, pues pudo haber sido una elevación transitoria que puede darse en algunos pacientes con mucho estrés o aquellos que son un poco prematuros, ¿ya? En quienes puede darse, como le decía, bajo peso, infantes pretérminos, una recolección de muestra muy temprana, antes de las 72 horas, ¿no? O que el pacientito esté enfermito. Si encuentro que a pesar de que en este segundo resultado, ¿no? Encontré que estaba elevado, entonces encuentro mi 17-hidroxiprogesterona elevada, la plasmática, y con normalidad de mis electrolitos y mis gases arteriales, puedo tener una posible deficiencia de 21 hidroxilasa solamente virilizante simple, o una de inicio más tardío, ¿no? Que son las formas de repente no clásicas. O también un perdedor de sal, pero en el cual voy a tener que hacer un seguimiento hasta después de las más o menos 6 semanas, que no haya presentado ningún evento de descompensación. En el caso de que yo tenga una 17-hidroxiprogesterona muy elevada en la primera muestra o en la segunda, ¿no? Entonces, inmediatamente debo ponerme en contacto para confirmar el diagnóstico con la toma de muestra, hacer una historia clínica más ampliada, el examen clínico, la 17-hidroxiprogesterona, los gases arteriales, los electrolitos, la actividad renina plasmática y un test genético, ¿no? Con todo esto, si yo encuentro la 17-hidroxiprogesterona elevada, una hiponatremia y una hipercalemia, el diagnóstico de una hiperplasia adrenal congénita, variante clásica perdedora de sal, está dado. Y el manejo debe ser genético y el manejo a la familia y el manejo al paciente farmacológico. Bueno, este es en el caso de que yo encuentro la parte, un incremento del tamizaje y voy a mi paciente y encuentro que la niña está virilizada o que el niño hay una virilización incompleta con hipospadias, ¿no? Incluyendo a nivel también criptorquídico. Si encuentro valores, si encuentro exámenes normales, incluyendo testes, tanto para masculino como para femenino, mis posibilidades diagnósticas, ¿no? Entonces, acá también tengo que descartar, si fuera la virilizante, bueno, tendría que pensar en 21-hidroxilasa, o también algunas otras, ¿no? 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, también puede ser, o la 11-beta-hidroxideshidrogenasa. Si veo que, por ejemplo, tengo mis pacientes que está normal, digamos, ectoscópicamente, pero hay alteraciones de hipercalemia, hiponatremia, tendré que pensar que es una pierde de sal, no la virilizante, pero sí es una pierde de sal, o también una deficiencia de la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, ¿no? Y en todo caso, pensar también en otras posibilidades de otras enzimas, aunque son más raros, y también algunos falsos positivos de los resultados de la 17-hidroxiprogesterona en un paciente que esté totalmente normal. El tratamiento inicial de recién nacido con las formas pierde sal son dosis altas de glucocorticoides, son dosis de estrés,
La dosis va de 50 hasta 100 miligramos por metro cuadrado por día, con una reducción gradual para llegar a aproximadamente los 20 miligramos por metro cuadrado al día hasta el año de edad. Para efectos prácticos, en el neonato la dosis de estrés es 25 miligramos, en el lactante es 50, y así va cambiando, ¿no? Pero en el recién nacido el tratamiento es de 25 miligramos endovenoso en una dosis por día. Tenemos en el caso de que estos pacientes vayan a estar sometidos a una situación de estrés como es las vacunas, por ejemplo, ¿no? Infecciones del tracto respiratorio, infecciones con fiebre alta o infecciones más severas o cirugías, hay que duplicar hasta cuadriplicar la dosis para llegar a dosis de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado por día y proteger al paciente, ¿no? Ante su ausencia de respuesta ante estos casos. Y ahí estaba lo que les mencionaba, ¿no? Recién nacido lactantes, 25 miligramos de hidrocortisona, preescolares y escolares 50 y adultos 100 miligramos de hidrocortisona como dosis de estrés. En el caso de la galactosemia, tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva, se caracteriza por la incapacidad de metabolizar la galactosa en glucosa, como consecuencia ante la ingesta de lactosa que es hidrolizada en el intestino, vamos a tener glucosa más galactosa, ¿no? Vamos a tener pues entonces la elevación de esta enzima y vamos a, de este carbohidrato, ¿no? La galactosa, y nos va a llevar a problemas muy serios en el desarrollo de nuestro paciente. Los pacientitos de esta edad van a tener problemas de rechazo alimentario y van a cursar en las primeras semanas de vida con muchas alteraciones tóxicas, ¿no? Entonces es importante en el tamizaje, en este caso, identificar al paciente presintomático, porque estos pacientes pueden llegar a un daño hepático severo, ¿no? A una cirrosis hepática. Y el tratamiento precoz, que es súper sencillo, porque es básicamente retirar la galactosa y la lactosa de la dieta. Es tan sencillo como eso y vamos a evitarle problemas a largo plazo muy serios a nuestros pacientes, ¿no? La incidencia es 1 en 47,000, no es tan frecuente, pero dado que se puede hacer el tamizaje, también se realiza, ¿no? Y acá tenemos la vía del alfa de galactosa, que una vez que no puede darse este paso, va a aumentarse los metabolitos tóxicos como el galactitol, también el galactonato, ¿no? Tenemos la forma clásica, la deficiencia de galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. En este caso, la actividad de la enzima es muy reducida o nula, por debajo del 25%, y la forma de presentación es rápida. En las primeras 2 semanas, el paciente está con vómitos, diarreas, hay letargia, hay sangrado porque hay trastornos del perfil de coagulación, van a encontrar una hepatomegalia, ictericia, colestasis, pueden hacer infecciones tempranas por Escherichia coli y se va a encontrar cuerpos reductores en orina positivos, ¿no? Tenemos la forma de Galt, donde hay cataratas, en este caso no se afecta mucho la parte hepática, y sí se encuentran, como en el anterior, cuerpos reductores en orina, y la uridil fosfato epimerasa, la GALE, que también tiene una forma severa similar a la clásica, pero además está el retraso psicomotor de por medio, ¿no? Puede haber una forma benigna donde solo hay deficiencia en el glóbulo rojo, más no a nivel hepático. Entonces, hay que tener en consideración las hipergalactosemias primarias, que son de 3 tipos, la GALC, la GALE y la GALT, ¿no? La GALT es la clásica. Las hipergalactosemias primarias, donde no necesariamente hay una galactosemia, que puede estar dada por formas de hepatitis congénitas, hepatitis neonatales, por otras causas, malformaciones arteriovenosas hepáticas también, que hay que estudiarlas, anastomosis portosistémicas, la tirosinemia tipo 1, que también debiera ser una patología que se pesquise, la citrullinemia y otros desórdenes que causan daño hepático también deben de sospecharse en estos pacientes, y el síndrome de Fanconi-Bickel
también, ¿no? Entonces tenemos las recomendaciones del tamizaje neonatal en estos casos. Lo que se va a medir es la galactosa total con valores normales menores a 10 miligramos por decilitro, ¿no? Eso es lo que vamos a tener como, como resultados en nuestros tamizajes neonatales, ¿no? En otros lugares pueden tamizar la galactosa 1-fosfato, la actividad de la galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa y estudios finales de biología molecular con los que no contamos acá. Pero lo cierto es que todo recién nacido con un tamizaje positivo debe ser colocado en restricción de galactosa o lactosa de la dieta hasta tener el diagnóstico confirmatorio. Entonces, si se supone que lo que hay que hacer es sacarle la leche materna, ningún tipo de fórmula, excepto las que son derivadas de soya. El test definitivo para deficiencia de GALT incluye el análisis cuantitativo de galactosa 1-fosfato a nivel del glóbulo rojo. Y si tenemos que es normal, se debe de buscar el descarte para galactosemias tipo GALC y GALE. Ese es el resultado del tamizaje neonatal. Si yo tengo un valor, por ejemplo, de galactosa menor de 10, ya, entonces no es sospechoso, lo confirmo, control de niño sano, informar de resultados a padres o tutores. Si yo tengo que está más de 10, entonces debo localizar al paciente y tomar el segundo tamiz. Si me sale menos de 10, igual, lo mismo que la parte que no había nada. Si confirmo nuevamente que está por encima de 10, entonces debo hacer toda la valoración con la prueba de galactosa total, galactosa 1-fosfato y GALT, ¿no? Las pruebas me salen normales. Si me salen normales, descarto el caso y hago control del niño. Y si no me salen normales, voy a identificar por las alteraciones, ¿no? Entonces, galactosa total elevada con GAL 1-fosfato y GALT normales, entonces es una probable deficiencia de GALT. Si la galactosa total está elevada, tenemos también la 1-fosfato elevada y la GAL normal es una GALE. Y si tenemos la galactosa total elevada con GAL 1 elevada y una GALT disminuida, sería el caso confirmatorio de galactosa clásica. Y ahí habría que dar el tratamiento, el seguimiento y el control del niño. El tratamiento es básicamente retiramos toda fuente de galactosa de por vida y también de lactosa, ¿ya? Para GALC y las formas severas de GALC. Las fórmulas de soya, proteínas se obtienen a partir de soya que no sea contaminada con lactosa, claro está. En este caso es importante que la proteína sea a partir de la soya, ¿no? Son polímeros de glucosa, el hidrolizado de la caseína de las fórmulas comunes son polímeros de glucosa. En el caso de la soya es básicamente productos a base de soya, por eso es que no le puedo dar fórmulas hidrolizadas con aminoácidos nada más, porque estos aminoácidos provienen de una fórmula que ha tenido hidrolizados de caseína, que es de leche, hidrolizados de caseína de leche. Por lo tanto, es darle lo mismo y pongo en riesgo al paciente. Por eso debe ser de soya, ¿ya? No utilizar fórmulas derivadas de leche de vaca también aunque estén sin lactosa, igual, no se deben de utilizar, ¿ya? Muy bien, entonces el tratamiento de estos pacientes, solamente para que tengan ustedes conocimiento, porque básicamente es hacer el estudio del tamizaje. El tratamiento es nutriológico, tratamiento médico, ¿no? Porque hay que sustituir la leche materna, como ustedes comprenderán. Se da una dieta con restricción de galactosa, hay que ir calculando la cantidad de energía y nutrientes que necesitan estos pacientes y cómo le voy a dar el aporte de calcio, de fósforo, de potasio y de vitamina D que le aporta la leche normal. Entonces es un manejo multidisciplinario con el gastroenterólogo, el neurólogo para ver la parte del desarrollo psicomotor también, el pediatra, que es quien comanda todo el manejo, el oftalmólogo y también hay que tener en cuenta que estas pacientes, las niñitas con este diagnóstico pueden hacer insuficiencia ovárica en su desarrollo puberal, ¿ya?
Muy bien, entonces esto es todo lo que yo tenía que mostrarles. Muy bien, eso entonces es lo que tenía que mostrarles del curso y por favor, les voy a rogar que me pasen la asistencia, estimada alumna Paula. Sí, Ya, doctora, ahora tomo. ya. Gracias, muchas gracias, chicos, muy amable.